A los 43 años, Mary Musserly finalmente decide hablar abiertamente y admite aquello que muchos ya sospechaban desde hace mucho tiempo. Una revelación que sorprende, emociona y hace que muchas personas repiensen todo lo que creían saber sobre su vida personal y profesional. ¿Qué hay detrás de ese silencio? ¿Qué llevó a Mary a esperar tanto tiempo para abrirse? Quédate conmigo hasta el final de este video para entender todos los detalles de esta historia que está dando mucho de qué hablar. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque aquí siempre estás al tanto de las historias más comentadas y reveladoras. Mary Musserly, reconocida actriz internacional, llega a los 43 años en una etapa de profunda honestidad consigo misma. Lejos de los grandes focos y de los titulares ruidosos, su mirada hoy es más serena y reflexiva. No habla desde la urgencia del éxito, sino desde la experiencia acumulada tras años de trabajo intenso. Su nombre sigue siendo fuerte en la industria, pero su voz ahora busca algo distinto: comprensión y equilibrio. En diversas entrevistas concedidas a lo largo del tiempo, Mary ha reconocido que durante muchos años ocultó su fragilidad emocional para sostener una imagen de fortaleza constante. En un medio exigente como el artístico, sintió que mostrar cansancio o duda podía interpretarse como debilidad. Por eso aprendió a sonreír incluso cuando por dentro se sentía agotada, convencida de que debía cumplir con las expectativas ajenas. El éxito temprano llegó rápido y con fuerza. Sus proyectos iniciales la colocaron en el centro de la atención internacional, abriendo puertas que muchos artistas tardan décadas en alcanzar. Sin embargo, ese reconocimiento también trajo una presión silenciosa. Mary admite que empezó a exigirse más de lo que su salud física y emocional podía soportar. Dormir poco, trabajar sin pausas y mantenerse siempre disponible se volvieron parte de su rutina. Con el paso de los años, la actriz comprendió que su silencio no representaba fortaleza, sino una forma de supervivencia. Callar sus miedos y necesidades era la manera que encontró para seguir adelante sin detenerse. En ese momento, no veía otra opción posible. Continuar parecía más sencillo que enfrentarse a lo que sentía realmente. Hoy, al mirar atrás, reconoce que siempre necesitó detenerse, aunque no se permitía hacerlo. Muchos de sus seguidores ya intuían que algo no estaba bien detrás de su imagen impecable. Las pausas inesperadas en su carrera y algunas decisiones personales despertaron preguntas que nunca fueron respondidas del todo. Ahora entiende que escuchar esas señales habría sido un acto de cuidado personal. Mary habla de esa etapa sin reproches, pero con claridad. Explica que aprender a respetar los propios límites no es rendirse, sino protegerse. También señala que nadie le enseñó cómo manejar una fama tan temprana ni cómo equilibrar trabajo y bienestar. Como muchos otros, tuvo que aprenderlo con el tiempo y, en ocasiones, con dolor. A los 43 años, su discurso es más humano y cercano. No busca justificar el pasado, sino comprenderlo. Su historia empieza a contarse desde otro lugar, uno donde el silencio ya no es refugio, sino una pregunta abierta. Una pregunta que, poco a poco, comienza a encontrar respuestas y que marca el inicio de una nueva etapa que aún está por revelarse. El ascenso meteórico de Mary Musserly tras su participación en El Sultán la colocó en el centro de una atención mediática constante y muchas veces abrumadora. De un día para otro, su rostro estaba en todas partes, sus gestos eran analizados y cada decisión personal se convertía en noticia. La fama llegó rápido, sin darle tiempo suficiente para adaptarse a esa nueva realidad que no dejaba espacio para el error. La presión por mantener un nivel de perfección profesional fue acumulándose de manera silenciosa. Cada nuevo proyecto parecía exigir más que el anterior, no solo en términos de actuación, sino también de imagen, disponibilidad y resistencia física. Mary sentía que debía demostrar continuamente que merecía el lugar que había alcanzado. Descansar se volvió un lujo, y decir no parecía una opción imposible. Con el paso del tiempo, la actriz ha confesado que vivía con un miedo constante a decepcionar. Temía fallar a los productores que confiaban en ella, a la audiencia que la seguía con admiración, sobre todo, a sí misma. Esa sensación de responsabilidad permanente se transformó en una carga pesada, difícil de compartir incluso con las personas más cercanas. Mostrar dudas no encajaba con la imagen de éxito que todos esperaban.
Sus días transcurrían entre largas jornadas de grabación, compromisos públicos y entrevistas, muchas veces sin pausas reales para recuperarse. Vivía atrapada entre expectativas irreales y una rutina que no contemplaba el descanso emocional. Aunque por fuera todo parecía funcionar, por dentro el desgaste era cada vez más evidente. El cansancio no era solo físico, sino también mental y emocional. En ese contexto, Merym empezó a perder la conexión con sus propias necesidades. El cuerpo enviaba señales claras, pero la mente insistía en seguir adelante. La idea de detenerse generaba culpa y temor. Pensaba que si bajaba el ritmo, todo lo construido podía desaparecer. Esa creencia la mantuvo en movimiento incluso cuando ya no tenía fuerzas. Hoy, a los 43 años, admite abiertamente que el éxito tuvo un costo psicológico muy alto. Reconoce que durante mucho tiempo normalizó situaciones que no eran saludables. La presión constante, la falta de privacidad y la autoexigencia extrema fueron dejando huellas profundas. Hablar de ello ahora no es fácil, pero siente que es necesario para entender su propia historia. Merym explica que nadie suele hablar del lado oscuro del reconocimiento. Desde afuera, la fama parece deseable, pero por dentro puede convertirse en una jaula invisible. Aprendió que el aplauso no siempre compensa el desgaste interno y que el reconocimiento externo no garantiza bienestar personal. Este capítulo de su vida no se define solo por el éxito, sino por las lecciones que dejó. La actriz comienza a aceptar que sobrevivir en ese entorno tuvo consecuencias y que reconocerlas es el primer paso para sanar. Mientras mira hacia adelante, queda claro que su relación con la fama está cambiando, y que aún hay mucho por comprender sobre ese precio que pagó en silencio. La actriz habló abiertamente sobre el agotamiento extremo que la llevó a tomar decisiones drásticas en un momento clave de su carrera. Durante años, el cansancio se fue acumulando sin que ella pudiera detenerlo. Las exigencias externas crecían, pero su energía disminuía, creando un desequilibrio que terminó afectando cada aspecto de su vida cotidiana. Merym reconoció haber atravesado episodios de ansiedad profunda y colapso emocional que no siempre eran visibles para quienes la rodeaban. Muchas veces cumplía con su trabajo mientras luchaba internamente por mantenerse en pie. Sonreía ante las cámaras, pero al llegar a casa sentía un vacío difícil de explicar. Ese contraste constante fue debilitando su estabilidad emocional. En su momento, priorizó el trabajo por encima de su bienestar personal, convencida de que era lo correcto. Pensaba que el esfuerzo valía la pena y que el descanso podía esperar. Cada proyecto nuevo se convertía en una prueba más que debía superar, incluso cuando su cuerpo pedía una pausa urgente. Ignorar esas señales parecía más fácil que enfrentarlas. Con el tiempo, entendió que desoír los avisos de su propio cuerpo la llevó directamente al límite. El agotamiento no apareció de repente, sino que fue el resultado de años de sobrecarga emocional y física. Merym explica que nadie le enseñó a cuidar su salud mental dentro de una industria que premia la resistencia y el sacrificio constante. El punto de quiebre llegó cuando ya no pudo seguir fingiendo normalidad. La ansiedad se volvió incontrolable y el cansancio afectó su capacidad de tomar decisiones claras. En ese instante comprendió que continuar significaba ponerse en riesgo. Fue una experiencia dura, pero también reveladora, que la obligó a replantear sus prioridades. Hoy admite que su retiro temporal no fue una elección planificada, sino una necesidad urgente. Detenerse fue la única forma de protegerse y recuperar algo de equilibrio. Aunque en ese momento sintió miedo por las consecuencias profesionales, con el tiempo entendió que no había otra alternativa posible. Su salud estaba en juego. Hablar de salud mental no fue sencillo para ella. Durante mucho tiempo, estos temas se trataban en silencio, especialmente en figuras públicas. Sin embargo, Merym decidió compartir su experiencia para romper con esa idea de perfección permanente. Reconoce que mostrarse vulnerable fue un acto de valentía. Actualmente mira esa etapa con mayor claridad. Sabe que el agotamiento extremo no define quién es, pero sí marcó un antes y un después en su vida. Aprendió que escuchar el cuerpo y la mente no es debilidad, sino una forma de respeto propio. Ese aprendizaje sigue influyendo en sus decisiones actuales. Este capítulo representa un momento crucial de su historia. No como un cierre, sino como un punto de inflexión que cambió su forma de entender el trabajo y la vida.
A partir de aquí, su camino comienza a tomar otra dirección, todavía en construcción, donde la recuperación y la conciencia personal siguen avanzando paso a paso. Sin prisas, Merim intenta redefinir sus límites mientras observa con atención cada cambio interno. El proceso no es lineal, pero le permite avanzar con más conciencia, aprendiendo a escucharse sin culpa y a reconstruir su relación con el éxito desde un lugar más honesto y humano, que todavía se está formando lentamente día a día personal. La maternidad marcó un antes y un después en la vida emocional de Mary Musserly. Convertirse en madre cambió por completo su manera de mirar el mundo y de mirarse a sí misma. Por primera vez, sintió que debía proteger no solo su carrera o su imagen, sino también a un ser completamente dependiente de ella. Esa responsabilidad despertó emociones profundas que llevaba mucho tiempo sin enfrentar. Criar a su hija en medio de la exposición pública fue un desafío constante. Cada paso que daba parecía estar bajo observación, y cualquier decisión personal podía transformarse en opinión pública. Merim entendió pronto que la maternidad, vivida bajo los focos, no era una experiencia sencilla. Proteger la intimidad de su hija se volvió una prioridad absoluta, incluso cuando eso implicaba alejarse del centro de atención. Durante ese proceso, la actriz ha reconocido que atravesó etapas de soledad intensa. A pesar de estar rodeada de personas, compromisos y responsabilidades, muchas veces se sintió sola con sus pensamientos y emociones. La maternidad trajo amor y sentido, pero también la enfrentó a miedos que no había resuelto. Las noches largas y los silencios profundos se convirtieron en espacios de reflexión obligada. Merim admite que hubo momentos en los que se sintió desbordada. No solo por el cuidado de su hija, sino por todo lo que esa nueva etapa removía internamente. Viejas heridas emocionales comenzaron a salir a la superficie. Experiencias del pasado, decisiones postergadas y emociones no expresadas reclamaban atención. Ya no podía seguir evitándolas. Fue entonces cuando decidió reconstruirse lejos del ruido mediático y de las exigencias externas. Alejarse no significó desaparecer, sino elegir un ritmo distinto. Necesitaba tiempo para entender quién era ahora, no solo como actriz, sino como mujer y madre. En ese espacio más silencioso, empezó a escucharse con mayor honestidad. La maternidad le enseñó a priorizar de otra manera. Aprendió que no todo debía resolverse de inmediato y que pedir ayuda no era una señal de debilidad. Cuidar de su hija implicaba también cuidarse a sí misma. Ese aprendizaje no fue rápido ni sencillo, pero se volvió esencial para su equilibrio emocional. A los 43 años, Merim admite que ser madre la obligó a sanar heridas que llevaba años evitando. No por obligación externa, sino por necesidad interna. Entendió que no podía ofrecer estabilidad y amor si ella misma estaba rota por dentro. Sanar dejó de ser una opción y se convirtió en un camino inevitable. Hoy habla de esa etapa con más calma y comprensión. Reconoce que la soledad, aunque dolorosa, le permitió encontrarse consigo misma. La maternidad no resolvió todos sus conflictos, pero le dio una razón clara para enfrentarlos. Cada paso en ese proceso fue una forma de reconstrucción personal. Este capítulo de su vida no representa un final, sino una transformación silenciosa. Merim sigue aprendiendo a equilibrar su rol de madre con su identidad personal. El camino continúa, lleno de preguntas y descubrimientos. Mientras avanza, queda claro que esta reconstrucción aún está en marcha y que las respuestas definitivas todavía no han llegado, preparando el terreno para una nueva etapa que empieza a tomar forma lentamente. Hoy, Mary Musserly reconoce con serenidad que ya no busca aprobación externa para validar sus decisiones. Durante muchos años creyó que el reconocimiento ajeno era una prueba de valor personal, pero esa idea fue perdiendo fuerza con el tiempo. A los 43 años, su mirada es distinta. Ya no actúa para cumplir expectativas ajenas, sino para mantenerse fiel a lo que siente y necesita en cada etapa de su vida. Aprender a poner límites claros en su carrera y en su vida personal fue un proceso lento, pero necesario. Merim admite que antes aceptaba compromisos sin cuestionarlos, incluso cuando sabía que no estaba preparada emocionalmente. Decir que sí parecía más sencillo que explicar un no. Hoy entiende que establecer límites no significa cerrar puertas, sino proteger su bienestar y su equilibrio interno. Con honestidad, admite que durante años sospechaba que algo no estaba bien, pero no se permitía detenerse. Esa intuición estuvo presente mucho tiempo,
aunque fue ignorada una y otra vez. Prefería seguir avanzando antes que enfrentar la incomodidad de escuchar su propia voz interior. El miedo a frenar era más fuerte que el cansancio, hasta que ambos se encontraron de frente. A los 43 años, confirma lo que muchos intuían desde fuera, necesitaba escucharse a sí misma. No era falta de talento ni de oportunidades, sino una desconexión profunda con sus propias necesidades. Reconocerlo fue un acto difícil, pero liberador. Por primera vez, se permitió aceptar que no todo debía resolverse de inmediato y que cambiar de rumbo también era una opción válida. Su confesión no es una debilidad, sino una muestra clara de madurez y amor propio. Mary me explica que aceptar los propios límites requiere más valentía que ignorarlos. Mostrar esa verdad al público fue una decisión consciente, tomada desde la calma y no desde la urgencia. Ya no siente la necesidad de demostrar fortaleza constante, porque aprendió que la fortaleza también está en cuidarse. Hoy su relación con el trabajo es diferente. Elige proyectos con más cuidado y se permite pausas cuando las necesita. Entiende que su valor no depende de estar siempre presente ni de responder a todas las demandas. Esa nueva forma de vivir le ha dado una sensación de libertad que antes no conocía, aunque todavía esté aprendiendo a manejarla. Mary reconoce que este cambio no significa que todo esté resuelto. Aún hay miedos, dudas y aprendizajes en camino. Sin embargo, ahora se permite transitarlos sin culpa. La presión ya no dirige sus decisiones como antes. En su lugar, aparece una voz interna más clara, que guía sus pasos con mayor coherencia. Al mirar hacia adelante, no habla de planes cerrados ni de certezas absolutas. Prefiere pensar en equilibrio, en procesos y en respeto personal. Esta nueva etapa no busca perfección, sino coherencia entre lo que siente y lo que hace. Su historia continúa, marcada por una aceptación más profunda y por límites que siguen definiéndose día a día, mientras avanza con mayor conciencia hacia lo que aún está por venir. Ahora que ya sabes lo que Mary Musserly admitió a los 43 años, me gustaría mucho conocer tu opinión. ¿Qué te pareció esta revelación? ¿Ya lo sospechabas o fue una sorpresa para ti? Deja tu comentario aquí abajo, tu opinión es muy importante. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campana de notificaciones, así no te perderás ningún video nuevo con historias y revelaciones que dan mucho de qué hablar. Gracias por ver hasta aquí, un gran abrazo y hasta el próximo video.